Bueno, voy a empezar ya. Por la programación es la disciplina encargada de resolver problemas mediante computadoras. Y a la hora de resolver problemas nos encontramos con tres tipos de estructuras en programación. La primera estructura se llama estructuras secuenciales. Y en la estructura secuencial el programa se escribe de abajo hacia arriba, y así como se escribe el programa, el intérprete o el compilador así lo ejecuta. Cada línea de código va una después de otra. Cuando se ejecuta la primera, después sigue la segunda línea, después la tercera, y así hasta llegar al final del programa. Se va ejecutando en secuencia. Por eso se llama secuencial. Después de las estructuras secuenciales vamos a ver las estructuras condicionales, que se diferencian. Aquí está, estructuras condicionales. Se diferencian en que hay una condición, y si la condición se cumple, se ejecutan algunas acciones, y si no se cumple la condición, entonces esas acciones no se cumplen. Entonces la estructura es así. Si condición, entonces aquí significa que si la condición se cumple, se van a ejecutar estas acciones. Si no se cumple, entonces se ejecutan estas otras acciones. Por eso se llaman estructuras condicionales. Y el tercer grupo de estructuras son las estructuras cíclicas o repetitivas, que vamos a ver si nos da tiempo de llegar a las estructuras cíclicas. Aquí se llaman estructuras selectivas. Se llama estructuras cíclicas. Se llaman problemas repetitivos o cíclicos aquellos en cuya solución es necesario utilizar un mismo conjunto de acciones que se puede ejecutar una cantidad específica de veces. Y aquí tenemos, en español sería el hacer para y el hacer mientras. Pero esto de las estructuras cíclicas lo vamos a ver más adelante. Ahorita vamos a trabajar con las estructuras secuenciales, que son las estructuras básicas en programación. Y como les explicaba, el programa se va ejecutando línea por línea sin interrumpirse hasta llegar a la última línea. Por eso se llama estructuras secuenciales, porque una instrucción va después de la otra y así se ejecuta. Entonces, el primer problema secuencial que vamos a resolver es este. Dice: suponga que un individuo desea invertir su capital en un banco y desea saber cuánto dinero ganará después de un mes si el banco paga a razón del 2% mensual.
No sé si ustedes hicieron este ejercicio en el semestre pasado en programación 1, porque normalmente estos problemas se resuelven en programación 1. No los resolvieron en el primer semestre. Sí me parece haberlo hecho. Ajá. Pero a nivel de pseudocódigo. Sí, pero no tengo el cuaderno ahorita Ajá, con el que ajá. hice. Ajá, bueno, entonces lo primero que debemos hacer es analizar el problema. Dice que hay un individuo que desea invertir en un banco su capital y desea saber cuánto dinero ganará después de un mes si el banco le paga el 2% mensual. El problema aquí ya está resuelto en pseudocódigo. En pseudocódigo siempre va a ir al principio la palabra inicio y termina con la palabra fin. Ahora, eso está como dicen fijo, ya está predefinido. Después del inicio va a ir el leer. También es algo que ya está predefinido. ¿Qué va en el leer? Va la información con la que se va a trabajar, lo que se necesita para poder resolver el problema. En este caso, para saber cuánto va a ganar después de un mes, necesitamos saber cuál es el capital que invirtió o que depositó en el banco. Entonces, por eso lo primero que vamos a leer es el capital invertido. Esto es pseudocódigo, ¿verdad? Luego vamos a calcular la ganancia. Por eso aquí hay una variable que se llama ganancia, que va a ser igual al capital invertido por el 2%. Eso es lo que dice acá, que es lo que el banco le va a pagar mensual, el 2%. Entonces, para saber cuál es la ganancia, hay que multiplicar el capital invertido por el 2%. En programación se utiliza el asterisco para multiplicar. Luego está aquí la palabra imprimir. En este caso la palabra imprimir no es literal, no significa que va a salir en una impresora. Se refiere a mostrar. En este caso se puede imprimir por pantalla, se puede imprimir a través de un audio o se puede imprimir a través de una impresora, como la palabra lo dice, ¿verdad? Entonces la palabra imprimir aquí se refiere a mostrar. Entonces puede mostrar la ganancia a través de una pantalla, a través de la impresora, o quizás podemos programar ahí que lo haga con un audio, con voz, que diga ahí su ganancia es, y que lo dé con voz, su ganancia es, y que nos diga cuál es la ganancia. Entonces aquí en esta línea se declara la variable ganancia y se le asigna el valor del cálculo de los intereses que va a ganar. Este tipo de variable se llama variable de trabajo porque hace una operación. Y como sabemos, en una variable podemos almacenar cualquier tipo de valor. En este caso, el capital invertido son números, entonces vamos a almacenar números. Pero también en una variable se pueden almacenar textos o string.
y otros tipos de valores. Bueno, ahora el trabajo que nos toca hacer dice, después de escribirlo van a pasar el pseudocódigo a código JavaScript. Entonces voy a explicárselos aquí cómo lo vamos a pasar. En JavaScript, si quieren anoten esto, en JavaScript vamos a sustituir la palabra inicio por un alert, y vamos a colocar en ese alert una descripción del programa. El alert en JavaScript nos muestra una ventanita que creo que en la clase anterior usamos alert en el ejercicio número 1 para el Hola Mundo. Diga. Vuelva a repetir, por favor, porque está del moco que no. En JavaScript la palabra inicio, digamos, este es pseudocódigo, esto es parecido a código, lo vamos a pasar a código JavaScript. Entonces la palabra inicio la vamos a sustituir por un alert y por un alert. Voy a ir haciendo este ejercicio en mi computadora para que lo miren, y después lo hacemos en el teléfono. Pero ustedes no estoy compartiendo, solo estoy compartiendo una ventana. Voy a ir haciéndolo aquí en la computadora para que ustedes vayan viendo. Entonces miren, aquí están viendo el editor de código en el que estoy trabajando, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces en el título van a escribir una palabra que se relacione con el problema. A mí lo que se me ocurre es capital, porque van a invertir el capital. De ahí luego, lo que les estaba explicando ahorita es, esto es HTML, esta es la estructura básica de un documento HTML, y eso se los expliqué en la clase anterior. Ahora lo que estamos haciendo es pasando el pseudocódigo, esto, a JavaScript. Entonces, dentro del código, creo que sí, dentro del código HTML vamos a escribir código JavaScript. Ese código va dentro de las etiquetas de script.
Miren, de aquí hasta aquí es la etiqueta de apertura. Entonces, dentro de ahí, y esta es la etiqueta de cierre del script. O sea, dentro de aquí va a ir el código JavaScript. Entonces, aquí vamos a ir escribiendo línea por línea el código del pseudocódigo. Entonces les decía, la palabra inicio la vamos a sustituir acá en el script por un alert. Por un alert. Y dentro de ese alert vamos a escribir una descripción. Esa descripción va entre comillas porque es texto. Es un mensaje que vamos a mostrar. Y ahí vamos a decir qué es lo que hace ese programa. Entonces vamos a escribir la descripción, ustedes se la pueden inventar. ¿Qué es lo que hace? El problema dice que hay una persona que desea saber cuánto es la ganancia del capital invertido. Entonces vamos a escribir, este programa calcula la ganancia del capital invertido. Entonces, esta línea de código, este alert, la función es un alert. La sustituimos por la palabra inicio. Después viene el leer. El leer significa que necesitamos que se ingrese información. Entonces, para ingresar información a JavaScript vamos a usar la función prompt, que fue, creo, el tercer ejercicio que hicimos en la clase anterior, donde ingresábamos cualquier número y al final lo sumaba. Entonces, la siguiente línea de código para sustituir el leer del pseudocódigo vamos a usar la función prompt. Y aquí vamos a decirle que nos dé el capital, o le vamos a preguntar o le vamos a decir escriba su capital invertido. Así como ahí que no tenemos el capital, ahí tiene que salir, ¿no? No, aquí va el prompt, lo que va a mostrar es una ventanita donde se va a escribir el capital, porque el capital es un valor desconocido, ¿verdad? Pueden ser 10.000 lempiras o 1.000.000 de lempiras. Entonces allí se va a escribir ese capital. Entonces aquí nos hace falta algo, porque lo que va a leer se tiene que guardar en una variable que en el pseudocódigo aquí que ya está hecho está como cap-inv, pero ese es el nombre de la variable que le colocaron en el pseudocódigo. Los nombres de las variables los asigna o se los da al programa el programador, o sea, cada programador decide qué nombre va a usar en cada variable. En ese caso ahí podemos utilizar la palabra completa. Capital invertido va a ser igual a, y aquí tenemos un prompt, escribe el capital.
El prompt es una ventanita, es una entrada de texto, un input de tipo text que se va a escribir. Allí nos va a pedir que escribamos y lo que escribamos se va a guardar aquí en esta variable en capital invertido. Para separar la palabra podemos colocar la primera palabra en minúscula y la segunda la iniciamos con mayúscula, o hacen como hicieron en el pseudocódigo, que se le coloca un guión bajo. Pero los nombres de variables no pueden llevar espacio, tiene que ser una sola palabra, tiene que ir todo pegado. Si lo separamos, tiene que ser con un guión bajo, o lo distinguimos cada palabra colocando la primera letra de la segunda palabra en mayúscula. Esa es una técnica que se usa bastante en JavaScript y en diferentes lenguajes de programación, y se llama escritura en forma de camello, porque se escribe una frase larga con varias palabras y cada palabra va con letra inicial mayúscula. Camel case creo que se llama la técnica esa. Bueno, entonces ya tenemos la segunda línea. Aquí nos hace falta algo. Como con el capital invertido necesitamos hacer una operación matemática y el prompt lo que nos captura es texto, significa que aunque escribamos números no se va a poder hacer operaciones matemáticas con ellos porque son strings, son textos. Entonces no tenemos que convertirlo a números, y para eso usamos la función parse in y encerramos entre paréntesis, entre los paréntesis del parse in, todo el prompt. Entonces miren, aquí abrimos el paréntesis del parseIn. La función parseIn lo que hace es convertir en números, en este caso números enteros, lo que escribamos acá. Entonces allí ya estaría la segunda línea, que es el leer. De ahí sigue la variable capital invertido. Bueno, la variable ganancia. Miren, aquí en el pseudocódigo le escribieron GAN. En el código JavaScript se puede usar la abreviatura GAN para referirnos a ganancia. Pero como les explicaba anteriormente, cada programador decide qué nombre escribirle a sus variables, y en este caso le voy a escribir la palabra completa. Es bueno abreviar porque así el código se hace más pequeño y pesa menos y carga más rápido. Pero como estos son programas cortos, no hay problema. Entonces dice que ganancia va a ser igual a capital invertido, que sería esta variable de aquí, capital invertido, por el 0
2% creo que. Ajá. Acuérdense que en esta variable va a estar el capital invertido, entonces lo que hacemos es copiar la misma variable acá, porque ya esta variable tiene el valor del capital. Y les decía que para multiplicar en programación se utiliza el asterisco. Entonces colocamos ahí asterisco y ahora dice que va a ser por bueno, en el problema habla del 2%. Aquí en el pseudocódigo ya convirtieron ese 2%, ya le sacaron el 2%. La forma corta sería, bueno, ya se sabe que 2 entre 100 es 0.02. Entonces sería por 0.02. Esa sería la forma corta, así como está allá. Pero si queremos hacerlo con la forma larga sería capital invertido por, abrimos paréntesis y decimos 100 entre 2. Para dividir en programación se utiliza la pleca. Entonces aquí estamos haciendo lo mismo que hay en el pseudocódigo. Decimos que capital invertido, la ganancia va a ser igual al capital invertido por 100 entre 2, que es el 2%. Al final, al dividir 100 entre 2, nos queda 0.02. Entonces lo podemos dejar así. Después viene imprimir y va a imprimir la ganancia. Aquí en el pseudocódigo les expliqué que la palabra imprimir no es imprimir en papel, sino mostrar. Entonces iba a mostrar simplemente el valor de la ganancia. Si eran 100, va a mostrar solo el 100. Entonces vamos a modificar un poco en el código JavaScript. Y vamos a mostrar en pantalla a través de un alert. Ya ese va a ser el resultado, ¿verdad? Sí, este va a ser el resultado. Entonces vamos a usar el alert para mostrar ese resultado. Entonces aquí vamos a escribirle un mensaje que diga su ganancia es y vamos a concatenar. ¿Se acuerdan? Les expliqué en la clase anterior. Concatenar la variable ganancia, porque la ganancia está guardada en esta variable. Como tenemos aquí un mensaje de texto entre comillas y queremos mostrar también el valor de la ganancia, entonces lo concatenamos, usamos el más para unirlo y la variable ganancia. Entonces este sería el ejercicio allí en el pseudocódigo. Necesitamos un alert para el inicio. Luego para el leer vamos a declarar por cada variable que aparezca un prompt. Y después las variables de trabajo que hayan en el algoritmo, en el pseudocódigo, y al final un alert con el imprimir. Eso sería todo. La palabra fin no la vamos a sustituir por nada, nos vamos a quedar hasta el imprimir con el alert.
Y de ahí el fin ya es el final del programa. Entonces miren, ahí nos dice, este programa calcula la ganancia del capital invertido. Le damos a aceptar. Escriba el capital. En este caso hay que escribirlo sin comas y sin nada. Pero ahí puede poner cualquier valor, sí. Entonces ahorita escribí 10.000. De ahí dice su ganancia es 200. Ahí podemos agregarle la L de Lempiras. Su ganancia es L punto, y acá al final podemos agregarle bueno, el punto 00. Bueno, lo vamos a dejar así. Más adelante van a ir viendo ustedes cómo formatear números. Hasta ahorita lo vamos a dejar solo así. Le agregan una L de Lempiras cuando se refiera a valores de moneda. Lo estoy ejecutando de nuevo para ver. Ahorita le escribí 100.000 y dice su ganancia es L 2000. Y ya tenemos resuelto el problema número 1. Entonces ahora vamos a hacerlo en el teléfono para que vean cómo se hace en el teléfono.